buscar la carta de 2 de Timoteo, capítulo 3. Sigo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de raíces y fundamentos. Esta carta de Timoteo, aunque son 4 capítulos, tiene una gran riqueza. Hay tanto tema que probablemente ni con este esbozo que vamos a hacer del capítulo 3 no voy a abarcar toda la enseñanza que hay 50. Entonces usted puede seguir estudiando en su casa los detalles, animarse a seguir estudiando acá un poco acerca de la palabra. Quiero leer unos versículos aquí iniciales. Dice, capítulo 3, versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cómo son esos tiempos? Peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, fatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Del 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy vamos a hablar, también para los jóvenes que están, vamos a hablar acerca de un hombre bastante joven. Se cree que Timoteo era una persona bastante joven para aquella época y estaba ya sirviendo como pastor de una congregación. Era discípulo del apóstol Pablo. Timoteo fue encargado de la iglesia de Éfeso, por lo menos en este momento que estamos leyendo la carta. Pablo se encontraba probablemente preso en Roma. Y parece que Timoteo, por algunas cosas, se estaba desanimando, ¿verdad? Hay pasajes muy importantes que se enseñan para los jóvenes, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí lo encontramos en las cartas de Timoteo. Se le dice a él que sea ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Siendo un joven, era un joven que era ejemplo y estaba sirviendo al Señor. Estaba sirviendo al Señor desde muy temprana edad. Esto para aquella época podía ser un problema, porque era una época donde se respetaban las ganas, ¿verdad? La experiencia, el conocimiento, aunque algunos se las pintan, pero respetaban lo que era el conocimiento. Y entonces, probablemente al ser un muchacho, algunos menospreciaban un poco su ministerio. Pero Pablo lo había colocado porque había visto cualidades especiales en él que tenía que desarrollar y era la persona adecuada para eso. Así que estaba desanimado porque tenía diversas presiones, aparte de su propia edad, y tenía que enfrentarse a ciertos problemas en la iglesia. Fue enviado para ayudar a la congregación en ciertos problemas. Por ejemplo, Timoteo era un joven de padre griego. Cuando dice la Biblia, allá por Hechos, capítulo 16, verso 1, que Timoteo era de padre griego, significa probablemente que su papá no era creyente, que su papá no era conocedor seguía con las costumbres griegas. Las costumbres griegas no eran muy sanas, no era tanto por su raza, aunque lo está indicando. Era un matrimonio mixto, por alguna razón su mamá se había casado, ¿verdad?, con este hombre que no era judío ni creyente, y bueno, tenían una relación mixta. Pero no se nos enseña nada del papá, no se nos habla nada del papá. Probablemente no dejó nada en la vida de Timoteo, no hizo huella en la vida de Timoteo. No fue alguien que estuvo ahí cuando Timoteo lo necesitó. No sabemos si lo abandonó, no sabemos más detalles. Solo que nos dice que su padre era griego, o sea, no era creyente, y su madre judía cristiana. Pablo lo recluta allá en Listra, ve cualidades en él y me lo llevo para el ministerio. Lo recluta para servir al Señor. Y
por el tiempo de estas cartas, Timoteo podría tener máximo, lo más, 30 años de edad. Para los más jovencitos aquí, es un roquito, dirían los chiquillos, ¿verdad? 30 años. Bueno, podría tener 30 años de edad. Usted sabe que esta gente que trabaja con el tema de las edades las cambian cada cierto tiempo. Creo que hay un cambio por ahí, ¿verdad? Donde dicen jóvenes de tanto a tanto, y lo van cambiando y lo han ido extendiendo porque las personas, por lo menos ahora, están durando más que hace unos años atrás, ¿verdad? No sé tanto de detalle, podemos preguntar a los médicos, ¿verdad? Pero eso va variando, lo que es la línea de lo que se considera juventud. Habrán algunos acá que digan, yo tengo el corazón joven todavía, ¿verdad? Yo me siento fuertísimo. Me acuerda a este hombre de la Biblia que tenía 80 años y dice, yo me siento como cuando tenía 40, ¿verdad? Para conquistar. Bueno, también está en el alma, ¿verdad? Pero el cuerpo también manifiesta que ubica. Bueno, no es tan cierto lo que tú sientas, ¿verdad? Tienes esa edad. Pero él aproximadamente podría tener entre 20, 25, 30 años, lo más que era lo considerado joven en aquel momento. Y su mentor, su maestro, estaba encarcelado. Pablo se encontraba encarcelado y le estaba escribiendo. ¿Cómo se sienten las personas, sin juzgar, cuando tienen a alguien en la cárcel? ¿Cómo se sienten estas personas que están en la cárcel? Y si es de una forma injustificada. Todos vemos lo que sucede en el país de Venezuela, ¿verdad? Toda esta lucha y cómo hay personas que están sufriendo y pasando situaciones difíciles y no es su culpa. Y hay personas en algunos lugares que caen en la cárcel, pero no por estar haciendo lo malo, a veces hasta por estar haciendo lo bueno, y pueden ser encarcelados. Y Pablo estaba predicando la palabra del Señor y fue víctima de encarcelamientos por eso. Esa va a ser como las últimas ocasiones donde Pablo se comunica con algunas personas, prácticamente hasta su despedida. Y es posible que Timoteo sintiera vergüenza. Usted lee la carta completa, él le dice, no te avergüences de mí, no te avergüences de mí, preso del Señor. No te dé vergüenza de predicar el Evangelio. Y puede ser que tuviera algo de vergüenza, porque la gente no lo veía como un héroe, sino que lo veían como una persona dañina. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los discípulos sintieron vergüenza, se esparcieron, porque morir en la cruz era algo muy humillante, era algo para las personas más malas. Es como decirlo de la silla eléctrica o la cámara de gas, solo para las personas más terribles. Así que eso causaba al movimiento cristiano un poco de tristeza. La resurrección cambia todas las cosas, pero la muerte causó dolor. Así que el apóstol Pablo probablemente tenía Timoteo, ¿no? Apóstol, ¿verdad? Tenía probablemente esas emociones y estos sentimientos también encontrados. Y por eso Pablo hace 2 cartas exclusivamente para él. ¡Qué privilegio! Se conocen como cartas pastorales, que tienen enseñanza para un pastor joven, como era Timoteo. Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Si usted puede revisar ahí en 1 Timoteo capítulo 1, sin quitar ahí el pasaje 3, versículo 4, si quiere, usted va a encontrar que se lo había dejado para ordenar las cosas que estaban deficientes en la iglesia. Te he dejado ahí para que ordenes la iglesia. No siempre las iglesias se encuentran ordenadas y de forma correcta, y Dios envía personas a traer orden. Y en este caso envió a Timoteo para ordenar la congregación, para que ordene lo que está deficiente. Para eso fue enviado él. A pesar de ser alguien más joven, tenía la capacidad para ordenar esa congregación. Éfeso era un centro de idolatría.
Hay una diosa muy importante que era adorada en Éfeso. Así que el ambiente era complicadísimo y difícil. Hoy también nosotros tenemos algunos ambientes diferentes y complicados que las generaciones tal vez pasadas no tuvieron. Hoy estos muchachos que están acá, los que se quedaron por aquí, ¿verdad? Tienen algunos retos muy difíciles que yo no tuve cuando me convertí a los 16 años y que ellos ya los tienen en su comunidad. La presión que podía tener yo a los 16 años era que me dijeran pandereta, yo estaba en una iglesia ahí diferente y tal vez esa era la burla que hacían y el bullying que hacían a los creyentes en aquel momento. Pero hoy no solamente ellos enfrentan el hecho de ser cristianos, los que están acá, pueden enfrentar que se les juzguen por sus valores o por los valores de los papás o porque si quieren ser heterosexuales, ¿verdad? Se les juzgue por eso. Entonces muchos muchachos dicen, no digo esto, ¿verdad? Esto no, esto se porta bien. Dirán, no, yo soy bisexual, para caer en alguna moda que se le está obligando a que no sea lo que consideramos correcto o normal. Entonces algunos dicen, sí, soy bisexual, pero entonces es que me gusta, en esta ocasión me gusta alguien del sexo contrario, así nadie se mete conmigo, ¿verdad? Y así arreglo el problema. Tenemos problemas, hermanos, que están aquejando a la iglesia. Si usted no se ha dado cuenta, los movimientos judaizantes se han estado levantando en las iglesias cristianas, donde se les dice que para poder ser salvos tienen que practicar cosas de aguas especiales, ¿verdad? Hacer ritos de sal, que también algunas iglesias evangélicas se acostumbraron a hacer estas cosas, y ritos de estos sacados del Antiguo Testamento, hasta circuncidar. Está volviendo la moda de circuncidar por salud, está bien, pero por forma religiosa nada que ver. Hubo un pastor que en un retiro circuncidaba a los varones, él mismo. No, voy a hablar cosas muy raras, pero son la realidad. La realidad, y basándose en un pasaje del Antiguo Testamento fuera de contexto, porque ya el Señor dijo que nuestro corazón es el que debe ser circuncidado. Cuando yo acepto a Jesús, Él limpia mi corazón, Él me circuncida de todo pecado. Eso ya no tiene aplicación en un sentido religioso, tal vez médico, pero no religioso. Pero hay gente practicando esas cosas. Hay gente practicando la Pascua literalmente y no la cena del Señor, que fue lo que el Señor nos mandó. Hay personas que hoy están enseñando que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios, porque muestra un Dios violento, un Dios que mata, un Dios que ataca, un Dios que destruye, y se enseña eso. Y Jesús es un Dios diferente. Entonces se enseña que son dos dioses, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Y hay creyentes, porque no leen su Biblia, van trayendo en cada una de esas doctrinas que se le ocurre al pastor, al líder, al miembro de la iglesia, y comienzan a enseñarla. Estamos teniendo problemas doctrinales a nivel de la iglesia aquí mismo en Costa Rica. El movimiento LGTBQ+, no sé qué cosa más, ¿verdad? No es solamente de la gente de afuera. No, también está tocando las filas de la iglesia. Mencionaba yo el miércoles que una denominación se dividió en dos partes: los que creen que los pastores pueden tener o puede ser un pastor homosexual y una lesbiana, ¿verdad? Y los que no. En un seminario aquí mismo en Costa Rica se enseña que el matrimonio no necesariamente, seminario cristiano, ¿verdad? Que el matrimonio necesariamente no es un pacto entre dos personas, que puede tener relaciones con otras personas si hay amor. Con versículos bíblicos basados en Salomón, ¿verdad? Que amaba a todas esas mujeres. Entonces, qué interesante. ¿Cómo nos vamos acomodando? Y hay quien oye eso y dice, esta es mi religión y mi doctrina, ¿verdad? Por ahí voy yo. Excelente. Y se está dando eso. Y se denomina protestantes, iglesias evangélicas. Ahora, no todo lo que brilla
Eso. Pero el problema no son las falsas doctrinas. El problema a veces somos nosotros. Y bueno, me brinqué la más de moda, que es la doctrina de la prosperidad. La Biblia habla de prosperidad. Sí, la Biblia habla de prosperidad, lo vemos en Josué 1, prosperarás en todo lo que enfrenta, ¿verdad? Pero si guarda la palabra, Dios prospera, Dios bendice al dador alegre, etc. Pero la Biblia no me dice que vamos a ser ricos todos. La Biblia no me dice que si usted da una ofrenda a la iglesia, si la dio por eso, si da usted una ofrenda a la iglesia, entonces tus familiares son sanos. Entonces, aquella persona que está alejada del Señor va a volver porque ya hizo un pacto con Dios y ya Dios tiene que cumplirme ese pacto. Hermano, Dios es el que hace pacto con nosotros, no tanto nosotros con Él. No podemos condicionar a Dios, y eso son falsas doctrinas. Damos a Dios por amor, damos a Dios y Dios bendice al dador alegre. Y aquí hay personas que lo pueden decir: sí, yo daba la obra de Dios y Dios me ha dado más. Claro que sí, pero eso no significa que entonces tú puedas manipular a Dios por una ofrenda, que tú puedas pedirle a Dios como el genio de la lámpara lo que tú quieras, por 5,000, por 20, por tanto. La Biblia no enseña tampoco dar, como dice este canal X, que ya usted tal vez lo conocerá, dar el tanto por ciento de tu deuda y con eso vas a salir de las deudas. Claro, todo el mundo sabe que en Costa Rica todo el mundo está endeudado, así que eso es una oferta grandísima. Pero lo increíble, hermanos, es cómo esos lugares están llenos, cómo esos lugares siguen llegando mucha gente por el interés. No puedo generalizar el lugar donde se predica la palabra del Señor, por supuesto. Solo la Santísima Iglesia Centroamericana. No, hay muchos lugares donde se predica también la palabra de Dios, no muchos, la verdad, pero son muy importantes. Estamos en un tiempo difícil y yo quiero caer al versículo 1 en cuanto a eso. Timoteo se encontraba con un trabajo que probablemente diría: qué complicado, esto está muy difícil. Pablo lo envió allá y la escritura dice cómo eran las cosas ahí. Versículo 1, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo eran las características de los últimos días? Debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ¿qué? No le importa a la gente, se importan ellos mismos. ¿Cómo me beneficio yo mismo? Avaros, o sea que el interés está en ¿qué? La avaricia tiene que ver con la plata. El interés está en el dinero. Por supuesto que el dinero se ocupa. Sin dinero no podemos vivir, ¿verdad? Y hacer muchas cosas. Pero la raíz de todos los males es el dinero. A usted le dijeron: ¿qué es el problema? Si el problema es el dinero, me lo puede dar, no hay problema, ¿verdad? Es el amor al dinero. Ahí está la cosa. Amar el dinero. Y cuando amo el dinero, entonces paso por encima de todo el mundo y hago lo que sea para poder obtenerlo. Entonces, estas personas son avaras, vanagloriosos, se tiran ¿qué? Siempre van a estar hablando de sí mismos, de lo que ellos hacen, de quiénes son, de cuán espirituales son, algunos hasta de cuántas horas oran, cuánta gente han ganado para Cristo, y lo menciona y usted lo ve como que excelente, que espiritual, pero a veces esto es vanagloria. En los cursos que hemos tenido acerca de predicación hemos resaltado que lo que menos se debe mencionar en una predicación es el yo. Puede haber una ilustración por ahí, pero en el momento que usted en una prédica, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo acá, ese se llama la prédica del yo, donde solamente estoy hablando de mí mismo, donde yo quiero que ustedes me vean como héroe, donde yo quiero resaltar que soy más espiritual que usted,
o más carga que usted, o que mi familia, la mejor, no tiene errores, no tiene defectos. Entonces comienzo a hablar y no se predica la palabra, sino las virtudes del predicador que está ahí. La vanagloria tampoco es de Dios. Soberbio, no acepta corrección de nadie. Si un miembro me dice, pastor, y aquí me lo dicen, ¿verdad?, se equivocó en el texto que puso. No, yo no me equivoco. La única vez que estaba equivocado fue la vez que pensé que estaba equivocado. Pues, tengo unas capacidades que yo no me puedo equivocar. Claro que nos equivocamos, porque todavía somos seres humanos. Y eso no significa que porque alguien dice que tiene un error, ya lo miremos mal. Antes se admiraban los predicadores de ese tipo. Y cuando un pastor o un líder decía, hermano, ore por mí porque estoy cansado. Pastor, ¿qué hizo usted en el culto? ¿Cómo dije que estaba cansado? No, los pastores no se cansan. No, reciben fuerza como el águila. Usted no se cansa. Usted no puede estar triste jamás. ¿Cómo va a decir eso? Somos humanos. Y la gente tiene que saber que también los pastores son seres humanos que están luchando por las mismas cosas que usted, pero están tratando de dar un ejemplo y salir adelante. Creo que ese es el mayor ejemplo. Pero si proyectamos los líderes que somos perfectos, estamos mintiendo. Somos seres humanos que buscamos caminar y crecer a la imagen de Jesús. O sea que también vamos a tener, también nos molestamos, también andamos de chicha, ¿verdad? También hay días que no estamos muy bien. El pastor hoy no me saludó, hoy no me habló de la misma manera, pero te ha hablado 3 años bien, y ese día tal vez, entonces pongas todo lo que hizo el hermanito o el pastor, es decir, todo lo que hizo antes por un error de una ocasión. Así somos los seres humanos. Pongan los ojos en Jesús. Si los pone en mí, se fue a la suerte. Puesto los ojos en Jesús, autor, consumador de la fe. Y lo bueno que pueda aprender de nosotros, tome lo bueno. Deseche lo malo. Espero que sea poquito lo malo. Los hombres de los últimos días presentan ciertas características más que podemos ver aquí. ¿Cómo son? Soberbios, blasfemos, o sea, dicen cosas que son blasfemia. También dicen que son desobedientes ¿a quién? A los padres. Dicen que son ingratos, una palabra muy bonita, ingratos, impíos, o sea, que no tienen amor. Se comporta, oiga, impío es que no se comporta piadosamente, sino que se comporta de una manera incorrecta. Pero ojo con eso, sin afecto natural, no les importa la familia, no les importa si es papá, mamá, hermano, no tienen afecto a nadie. Como más son implacables, chismositos, ¿verdad? Calumniadores, intemperantes, o sea, no soportan a nadie. Tolere, no tolera a nadie, ¿verdad? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Voy más rápido porque la lectura es larga. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué le parece? Quiero dejarlo ahí y quiero que usted me diga de qué personas está hablando. ¿Creyentes o no creyentes? Hace muchos años yo pensé que estaba hablando de la gente que no conoce de Dios. La gente del mundo, la gente impía, le decíamos, ¿verdad? Es que es un impío, decían en Panamá. Ese término me chocaba porque hay gente que se portaba hasta mejor que los de la iglesia. Es que esa persona es un impío. Y términos así, un mundano. Pero si usted ve el versículo 5, los hombres de los últimos tiempos tienen esa característica, pero el versículo 5, la primera parte, dice que tendrán apariencia de, oiga, entonces significa que están dentro de la congregación.
tienen una apariencia. Parecen buenos, pero no lo son. Pueden ser pastores, porque se está refiriendo al liderazgo. Tienen apariencia de que son piadosos, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Qué hacían los falsos maestros? ¿Se metían a dónde? Y llevaban cautivas, no literalmente, ¿verdad?, sino simbólicamente, a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Me permite, hermanita, hacerte una visita? Tengo algo que enseñarte que el Señor me reveló. Tengo una palabra que darte. Eran líderes o maestros dentro de la iglesia, pero cuando iban a estas casas enseñaban cosas que no eran. Para eso mandaron a Timoteo a esa iglesia, para quitar todo este desorden que tenían algunos. Hermanos, tristemente algunos eran ancianos de la congregación. Él tenía que ordenar, por eso pone requisito para los ancianos, ¿verdad? En Timoteo había un desorden. Verso 7, ¿qué más características encontramos? Estas personas, o sea, las mujercitas que eran arrastradas, ¿verdad?, que no tenían mucho conocimiento, que no tenían mucha base bíblica, ni cualquier hombre la enredaba, eran arrastradas porque buscaban ¿qué? Lo novedoso. Siempre están aprendiendo y nunca puedan llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están buscando algo nuevo, siempre están buscando aprender, y eso no es malo hasta cierto punto, pero parece que era un deseo por cuestiones novedosas y eran enredados en falsas doctrinas. Las falsas doctrinas te van a enseñar cosas novedosas, cosas que tú no viste, cosas que no habías oído jamás, cosas que parecen atractivas. Tenga cuidado con lo que parece novedoso, con lo que parece atractivo. Muchas veces no es bíblico, muchas veces no es correcto, y también presenta resistencia a la verdad. Y aquí nos muestra un ejemplo de la manera que Janes y Jambres, nombres que pocas veces, creo que solamente aquí lo vemos. A ver, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Esa historia está en Éxodo 7:11. No se menciona el nombre, pero la tradición judía, ya para el tiempo que se escribió eso, le puso nombre, Janes y Jambres. Eran los dos magos que cuando Moisés hacía señales, ellos también las hacían, las trataban de imitar, y entonces evitaban que el corazón de Faraón se arrepintiera. Lo estaban engañando. ¿Qué quiere decir? Que hay falsos maestros que tratan de evitar que la gente se arrepienta y hacen que su corazón se endurezca. No están ayudando a la obra de Dios, sino están haciendo todo lo contrario. Van a resistir a la verdad, como hicieron Janes y Jambres contra Moisés delante de Faraón. Moisés tiró una vara, ¿se acuerdan? Y se convirtió en. ¿Y qué hicieron los magos? Janes y Jambres sabían agarrar, nosotros también sabemos hacer ese truquito. ¡Pa! ¿Verdad? ¿Quién lo convirtió? Probablemente Satanás. ¡Pa! Y se convierte en serpiente. Pero no contaron que la vara de Aarón se comió a la otra. La cagó. No le dieron la pitón, no sé si era más grande. Se la comió. Porque el poder de Dios siempre va a ser más grande que el de Satanás. Siempre Él va a ser más grande. Entonces se le recomienda a Timoteo a seguir entonces buenos ejemplos. Sigue buenos ejemplos. Verso 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, tú me conoces. Tú no has seguido falsas doctrinas, me has seguido a mí. Y ojo, dice, mi doctrina. Hoy la gente dice que la doctrina no es importante. Claro que sí es importante. Si usted nada más se va a basar por los brincos, por las luces, por la cantidad de gente y no se fija en la doctrina, va a caer en cualquier falsa doctrina. La doctrina es importante y él le dice, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza.
importante. Una iglesia donde no se enseña doctrina. Mi propósito, fe, amor y paciencia. Esto significa que también nosotros debemos ver a quién estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a hombres de Dios que tienen doctrina, primero comienza con la doctrina y conducta. ¿Cuál es la conducta de esta persona? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué enseña? ¿Cómo vive? ¿Cómo se comporta? ¿Es altivo? ¿Es vanidoso? ¿Es humilde? ¿Enseña la Biblia? ¿O nos enseña teorías? ¿Modas? La doctrina es importante. Y luego de la doctrina, la conducta. ¿Para dónde nos lleva? ¿Cuál es el propósito? Hay amor, es paciente. ¿Qué las características que estaba siguiendo Timoteo? ¿En quién? En Pablo. Esta no les va a gustar mucho. El verso 11 nos dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, que van a padecer persecución. De alguna forma u otra, el enemigo se le va. Nos invita el Señor a sufrir. Ay, eso a nadie le gusta. Yo sé que no nos gusta, pero usted tiene que saber que por la obra de Dios se sufre. Usted tiene que saber que existen pruebas. Usted tiene que saber que la vida no es color de rosas en el Evangelio, como algunos la pintan. Ven a Jesucristo y todos tus problemas serán resueltos. No sé cuándo se convirtieron con ese mensaje. Haciendo la predicación entre los 80 y 90, ¿verdad? El Señor va a resolver todos tus problemas. Sí, el principal, el de la vida eterna, nos da salvación, pero siguen dificultades que Él nos va a ir ayudando día tras día. Las cosas no se resuelven así. Y hay gente que llega a la iglesia y dice: ay, pero ya yo tengo 2 meses en la iglesia y todavía tengo problemas. Yo pensaba que Dios iba a ser fiel conmigo, que Dios me iba a ayudar. Usted también tiene que perseverar. Y hay pruebas en este camino. Hay gozo, sí, la cosa tampoco es solo prueba y prueba. Hay alegría, hay bendiciones, hay cosas buenas. Pero si usted no ha tenido alguna prueba, déjeme decirle que tarde o temprano la tendrá. El problema es con quién está cuando la tenga. ¿Se acuerda de la casa construida sobre la roca? ¿Se acuerda de la casa construida sobre la arena? A ambos le vinieron las mismas cosas. Si usted revisa eso, a ambos le vinieron tempestades, a ambos le subió el río, le vinieron vientos, golpearon contra la casa. O sea que tampoco usted sabe, pobrecito el cristiano, cómo sufre. También la gente afuera sufre. Pero la diferencia es si usted tiene el fundamento en Cristo o si está bajo la arena. Cuando viene el golpe, usted no lo siente, está firme. Pero el que no, el que vive un cristianismo débil y flojo, cuando viene el golpe se va con ese golpe. Así que la vida cristiana a veces tiene sufrimiento. Cuando yo conocí al Señor, estaba alguna moda, una teología, no le digo de liberación, pero es una teología que enseñaba que el cristiano no podía tener enfermedad, que el cristiano nunca podía estar enfermo porque eso era maldición, que el cristiano nunca podía tener pobreza porque también eso era maldición, ¿verdad? Y que todo lo que hace el cristiano funciona. Eso se llama exitolatría, o sea, todo funciona, éxito, todo sale. No éxito de acá que dice éxito, ¿verdad? Sino que todo lo que hacemos comienza a funcionar. Pero ¿qué de los hermanos que las cosas no salen como tan bien? ¿Qué de los hermanos que están luchando y están pasando por una enfermedad? ¿Qué de los hermanos que están pasando por momentos de prueba? ¿Será que ellos no son creyentes?
¿Será que ellos no son hijos de Dios? Yo le relaté que, bueno, yo me convertí a los 16 años, no diga por favor, a los 16 años conocí al Señor, y a los 2 años ya tuve una prueba muy dura, que casi me regreso al mundial, casi, pero gracias a Dios que no. Mi mamá enferma de cáncer, y en esos tiempos no había todo el tratamiento que podía haber hoy, ¿verdad? Era complicado, casi una sentencia de muerte. Entonces ella enferma de cáncer y me tengo que trasladar a otro lugar y voy a otra iglesia diferente, de la misma denominación, pero diferente, no estoy hablando de esta, pero diferente, el pastor era diferente, y lo primero que me dijo es, ¿qué pecado tiene tu mamá? Sí, porque esa era la moda de doctrina en ese tiempo. Ningún creyente puede tener cáncer. Eso fue lo que me dijo, cielo de Dios. Eso fue lo que me dijo. ¿Qué pecado hizo? Ya ayunaron y oraron, ya confesó. Y el pecado era como cualquier persona, ¿verdad? Ya había conocido al Señor después de mí. Sin embargo, no era por eso. Dios sabrá por qué fue. ¿Verdad? Pasó, y ese era lo que él tenía para ella, o la vida, etcétera. Pero no era que había cometido un pecado para eso. ¿Se recuerdan a los discípulos cuando dijeron, ay, vieron a un hombre enfermo? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque será la teología de la época. Y una enfermedad porque pecó. Y Jesús le dijo, no, para que la gloria de Dios se manifieste en él. No pecó ni él ni sus padres. Vean cómo las teologías que se meten en la iglesia pueden hacer daño. A mí me hubieran hecho daño y no vuelvo más a una iglesia. Pero aquí estoy como pastor, tratando de evitar hacer lo que hicieron conmigo. Enseñar la palabra de Dios tal y cual es. Hay gente que pasará por situaciones difíciles. Hay gente como Job que enfrentará enfermedades, pero Dios los sanará al final. Otras, así el Señor lo ha dispuesto a llevárselas a su presencia. Pero, hermano, que usted esté pasando por situaciones duras no significa necesariamente que Dios lo haya abandonado o que usted tenga un pecado. Encomiéndese a Dios y busque su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Quiere sanarle? ¿Quiere trabajar con usted? ¿Tiene un problema? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pero a veces el sufrimiento es parte, aunque Dios enseñe lo contrario. A veces usted hace las cosas bien y no funciona. Hace todo y como que no salen las cosas. Nos recuerda el versículo 13, hermanos. Qué bueno, va a llover, hermanos. Así no salen de aquí. 13. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor. ¿Cuál es el destino que están enseñando eso? ¿Para dónde van? Pero hay dos tipos de personas aquí en el versículo. Los malos hombres que vimos anteriormente, los cristianos que no crecieron, que no han cambiado, que no se han arrepentido, que tienen estas características que mencionamos, desobedientes a los padres, interpelantes, y los engañadores, los dos, los que están engañando a esta gente también, tienen un destino. ¿Cuál? Van a ser, seguirán engañando y siendo engañados. Pero ahora Timoteo, ¿qué debía hacer? Debía persistir en lo que había aprendido, y este es el centro de la enseñanza, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuáles son tus bases? Algunos son nuevos, ¿entienden? Tal vez algunos vienen conociendo al Señor, tal vez no entra en todo esto, pero algunos que ya tienen sus añitos, ¿qué te enseñaron a ti? ¿Cuál fue el cristianismo que te enseñaron? ¿Cuál fue la base que recibiste? Hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que son básicas que no cambian. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Qué fue el legado que te dejaron tus papás? ¿O el que te evangelizó? ¿O el que te habló del Señor? ¿O el que te discipuló? Persiste en lo que has aprendido. ¿Qué estás aprendiendo en esta iglesia? Nada, dice alguno, para que no sea esa la respuesta. ¿Qué estás aprendiendo aquí? Persiste, persevera en lo que has aprendido
Y no es que te lo metieron a la fuerza y te persuadiste, o sea, descubriste que era la verdad. Descubriste por tus propios medios al estudiar la palabra que era lo correcto. Persiste en ello. Sigue adelante en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido, o sea, de Pablo. O sea, de lo que yo te enseñé, no te aparte de mi enseñanza. Estamos hablando de discipulado. Pablo formó a Timoteo y le dice: no te apartes de esa formación, no te apartes de esa enseñanza. ¿Qué has aprendido? Porque si estás en otras ondas nuevas, si estás en otras doctrinas nuevas, ten cuidado. ¿Qué fue lo que se te enseñó? ¿Cuál fue la base que se te explicó? ¿Cuál fue el Cristo en el cual has creído? Eso es lo que le está diciendo a Timoteo, porque Timoteo también podía ser presa de los propios líderes que estaban ahí y meterse en la misma onda de ellos. Tenía que estar firme. ¿Y cómo podemos estar firmes, hermano? Verso 15. Y aquí algo para los jovencitos que están aquí: y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. ¿Cuándo aprendieron la Sagrada Escritura? ¿Cuándo la aprendió, Timoteo? Desde niño, desde la niñez, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. A veces porque somos un poquito tontos, leemos la Biblia, no vemos el mensaje que tiene Dios para nosotros. Tomamos decisión fuera de la palabra. La Biblia, la palabra de Dios puede hacerte sabio, pero para salvación. No dice que la Biblia te va a salvar, porque hay gente que tiene mucho conocimiento bíblico y están haciendo cosas que nada que ver. Pero si tú la aprovechas correctamente, te pueden hacer sabio para la salvación, te pueden llevar a lo que es la salvación. Por la fe, que ahí sí es la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Dale importancia a las Escrituras. Según Timoteo 1:5 se dice que Timoteo, ¿verdad?, tenía la misma fe de su abuela y de su madre. ¿Cómo se llamaba? Loida y Eunice. Ellas le inculcaron la fe a él. Ellas le enseñaron la palabra de Dios. Ellas le sembraron la palabra de Dios. ¿Eran pastores? No. ¿Eran líderes en la iglesia? No la vemos siendo líderes. Pero esa educación que le enseñaron a ellos sirvió en la vida de estas personas. Vamos a ver primera, creo que está equivocada la cita, ¿verdad? Ya le vi la cara, hermanos. Eso está bien, hermanos. Eso es correcto. Veamos primero Timoteo. La importancia de las Escrituras. Ahorita buscamos el texto, es que no veo tampoco bien. ¿Está bien? Bueno, me engañaron, hermanos. Alguien que lo lea, ¿ahí dónde está, por favor? Si alguien puede prender alguna luz también, porque ya se nos oscurece. Entonces, sí, por favor, ¿qué dice? Ya estamos terminando. ¿A dónde es el texto? Está correcto. ¿A dónde estaba la fe? ¿En quién? Según Timoteo 1:5, ¿es dónde empezó? En la abuela y en la madre, y luego fue transmitida ¿a quién? A Timoteo. ¿Estamos transmitiendo a la próxima generación de la fe que hemos aprendido o nos la estamos dejando a nosotros? Debemos recordar la utilidad de las Escrituras
versos 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es. ¿Y qué más? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es útil, por ahí nos enseñan que no es útil algunos, que ya la Biblia es obsoleta, que ya no tiene importancia. Aquí nos dice que todavía la palabra del Señor es útil y siempre será útil para enseñarte, para corregirte, para aprender. Y termino mi punto con otro pasaje de 1 Timoteo 2:2. Perdón, 2 Timoteo, esta sí está mal. 2 Timoteo 2:2, ahí sí. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, voy cerrando. Timoteo aprendió lo que aprendió de quién? De la abuela y la mamá. Bueno, la abuelita transmitió la fe y las escrituras a la mamá. La mamá se lo transmitió a quién? A Timoteo. Y ahora Pablo también ayudó en esa formación y le dice a él qué debe hacer ahora. 2 Timoteo 2:2, pasarlo a otras personas. Esto es discipular. Lo que tú has aprendido, los cristianos maduros de años, es su deber enseñarlo a los nuevos. No es si quiere, es su deber enseñarlo a los que vienen empezando, ayudarles en la búsqueda del Señor, ayudarles cómo buscar un pasaje bíblico, ayudarles a cómo orar, a cómo perseverar, cómo enfrentar las pruebas. Es el deber de los que tenemos más tiempo. No es si yo quiero, es mi deber ayudar a los que vienen, formarlos en la fe, porque hemos recibido de otros bendición. Debemos recordar la fe que se nos ha transmitido. No te dejes engañar por los falsos maestros y falsa doctrina. Analiza la doctrina que te enseñan y el testimonio. Sigue buenos ejemplos de cristianos. Hay gente que le gusta seguir malos ejemplos. Sigue buenos ejemplos. Recuerda que el cristiano pasa ¿por qué? Por pruebas, por aflicciones. Enfréntalas con valentía. Mantente firme en las bases bíblicas que te han enseñado. Transmite a alguien lo que has aprendido. Transmítelo a tu familia cuando llegas en la casa. ¿Qué predicar? No es, oh, no, mira que fulano que estaba tocando el piano, estaba haciendo esto, uy, qué feo salió. O el que estaba cantando, se le salió un pollo, ¿verdad? Un gallo ahí, lo cocinaron ahí en el templo. Esas cosas no. Los errores no. El pastor se equivocó con un versículo. Qué bárbaro, tantos estudios de teología y se equivocó, ¿verdad? Puso el que no era en la presentación. ¿Sí? Enseña lo que has aprendido. Hablaron de eso. Mira, este es el pasaje. Compártelo con otros. A eso somos llamados. Vuelve, hermano, a acercarte a Dios. Busca oportunidades en la iglesia para crecer. Aquí tenemos estudio bíblico los jueves. Estamos casi terminando Apocalipsis. Hay cursos especiales que se abren acá para aprender la Biblia cada cierto tiempo. Vamos a tener cursos de discipulado. Ya algunos ya están discipulando a algunas personas, pero la iglesia va a tomar un formato para discipular a otras personas, ya como un plan para el mes, este mes y el mes de septiembre. Vuelve a acercarte a Dios. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta, dirá usted, si alguien está predicando algo falso?
¿Cómo lo voy a saber? Pero ya lo dije. ¿Cómo sabe? No sé si algunos han trabajado en bancos, son cajeros o algo. ¿Cómo saben ellos cuando hay un billete falso? ¿Qué les enseñan? A detectar qué, a conocer bien qué. No el billete falso, porque los billetes van a ir cambiando, te los van modificando y te los van haciendo cada día mejor. Es que usted debe conocer bien el billete verdadero. ¿Dónde están? Usted lo conoce, ¿verdad? ¿Dónde están sus logos correctos, la firma correcta, las caras correctas, la parte translúcida, ¿verdad? Todo eso usted debe conocerlo muy bien. Cuando usted conoce el billete verdadero, usted detecta cualquier billete falso. Cualquiera. No es que voy a aprender los 1200 billetes falsos que existen. No, aprendo el billete verdadero. Es igual con la verdad de la palabra. Si yo aprendo de la Biblia, puedo detectar la falsedad. No hace nada. Pero si no me acerco a la Biblia, no podré distinguir. Me quedaré en el aire. ¿Será cierto o no? ¿Será falso o no? Me suena. No olvides pasar la estafeta a las futuras generaciones. Usted y yo tenemos que transmitir lo que hemos aprendido a los demás, a los jóvenes, a los niños y a las personas nuevas de la congregación. Tenemos ese deber de transmitir. Si queremos que la iglesia subsista más, ¿cuántos años tiene esta iglesia? No me acuerdo. En 40, creo que va por 40. Hay iglesias centroamericanas que van por 135. Si queremos que sigan hasta la venida de Cristo, tenemos que pasar el conocimiento a las demás personas. Ese es nuestro deber. ¿Qué tal se inclina tu rostro? Amante Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, sabes que el objetivo acá no es juzgar lo falso, quién es falso o qué enseñan en otros lugares. Tú eres el que juzga. Pero, Señor, también danos discernimiento. Hoy en día que hay tantos videos, tantos mensajes, tantas cosas que se enseñan por las redes sociales, ayúdanos a conocer tu palabra para no ser confundidos. Hay tantos maestros que querrán decirnos qué es la verdad. Ayúdanos a crecer, los que tenemos tiempo en el Evangelio, que podamos enseñar a los nuevos a seguir creciendo. Los que estamos caminando con el Señor, que podamos ser de apoyo para las personas que lo necesitan. Mientras termino, quiero decirte que los momentos más difíciles, cuando yo conocí al Señor, ya les mencioné uno de ellos, lo que sirvió que no me fuera al mundo o no dejara el Evangelio decepcionado porque Dios había permitido una enfermedad de mi madre, no fue ni grandes conocimientos, porque estaba empezando, fue otro joven que se acercó, un poquito más mayor, me gustó, me llamaba, estuvo pendiente de mí, oró por mí, y de esa manera me volví a insertar en el Señor cuando quería apartar, porque en algún momento quise apartar. Pueden haber otras personas que necesitan esa llamada, ese abrazo, ese hace rato no te veo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué estás pasando? Esa oración, que es el gusto de verte. Tal vez no va a poder usted solucionar el problema de los demás, pero puedes acompañarlo en lo que está viviendo y lo que está pasando. Y eso puede hacer la diferencia que esa persona siga en la fe. O sea, necesitamos acompañar a los nuevos. Necesitamos apoyarnos a los que están pasando por una situación difícil. Necesitamos
darles, eso es discipulado, darles acompañamiento. Que Dios nos ayude a volver a esa base y así la palabra de Dios seguirá a través de los tiempos a las nuevas generaciones que van a llegar. Gracias, hermanos. Que Dios me les bendiga a cada uno grandemente. Oramos entonces, creo que también la hija de nuestra hermana Victoria también tiene una intervención, entonces vamos a orar por estas personas. Y Dios, queremos intervenir por estas personas que están teniendo alguna dificultad de salud, Anastasia, Señor, la hija de nuestra hermana Victoria y cualquier otra persona que también tiene una situación de salud. En el nombre de Jesús, oramos por ellas, para que tú te glorifiques y te manifiestes conforme a tu poder, el plan y tu voluntad. Manifiéstate, Señor, como tú lo sabes hacer. Mi Dios, tú eres poderoso para sanar. Es nuestra oración que sanes a estas personas. Las ponemos en tus manos para que tú te glorifiques en medio de sus procesos, Señor, y estas intervenciones que están teniendo. En el nombre de Jesús. Amén.